Bendiciones a todos. Vamos a continuar ahora con la grabación de nuestro episodio número 31 y vamos a analizar, a seguir viendo el aspecto del arrepentimiento. En el video anterior mencioné a ustedes acerca de cómo fue el arrepentimiento de David, los pecados que hizo David y la situación en que él quedó de todos modos delante de Dios. David fue llamado siempre el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Pero necesitamos conocer más. ¿Por qué o para qué debo yo arrepentirme? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿O por qué tengo que arrepentirme? Miren, el arrepentimiento simplemente es una especie de cambio de voluntad que cuando tenemos ese cambio de voluntad, va a resultar en un cambio de conducta en nuestra vida. Entonces, simplemente el arrepentimiento es eso, es una especie como que vamos en un camino y damos vuelta y nos regresamos. Eso es arrepentimiento, dar la vuelta totalmente. Un cambio de voluntad en las cosas que hacíamos antes y que ahora queremos hacer. Tengo este texto en el pizarrón, Mateo 21, 28 al 31, la parábola de los dos hijos. La voy a buscar, le vamos a dar lectura y vamos a analizar un poco acerca de esto. La historia que estoy por leerles en Mateo 21 del 28 al 31 es nada más 3 o 4 versículos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? En la conversación que Jesús tiene con la gente que lo está siguiendo, dijeron ellos, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿En dónde estaba Jesús cuando está sucediendo estas circunstancias? Había venido al templo. Y al venir al templo, Jesús al templo, los sacerdotes principales, los ancianos del pueblo, se le habían acercado a él mientras él enseñaba y le habían dicho, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le preguntaban los saduceos, los fariseos, los principales sacerdotes. Respondiendo Jesús les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Obviamente, en la historia, ya ustedes conocen lo suficiente, los fariseos, los saduceos odiaban a Cristo Jesús y anhelaban deshacerse de él porque estaba rompiendo el status quo, la forma de ser de la población judaica. Jesús es el profeta, es el Mesías que ha venido, y en esta historia de los 2 hijos se nos menciona 2 características. La primera, cuando habló el hijo mayor, o el primer hijo, aquel hijo se negó a ir y dijo, no voy. Pero después la misma frase dice que después arrepintiéndose fue. Bueno, eso significa que el primer hijo hizo o realizó un cambio de voluntad. Decidió obedecer a su padre cuanto antes se había negado a hacerlo. Y el segundo hijo es como muchas personas que fingen que son responsables, y le dijo a Jesús, y le dijo al Padre inmediatamente, sí, Padre, dice, yo quiero y voy a ir. Pero el versículo 30 al final dice, y no fue. Por eso cuando Jesús le pregunta a la gente, a los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ¿quién de estos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron, bueno, pues el primer hijo.
Bueno, y entonces Jesús les dice algo que es interesante para nosotros. Fíjense bien, los videos yo los estoy enviando con toda intención para personas que no son cristianas. Los que ya son cristianos ya me entienden suficientemente, pero los que no son cristianos quizá necesitan recibir un poco más de información. Aquí encontramos dos frases, una frase que Jesús le dice a estos funcionarios públicos, los saduceos, los fariseos y los sacerdotes. Les dice, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra época? Miren, señores, que ustedes que me miran. Los funcionarios públicos, en este caso fariseos, saduceos, sacerdotes, son las personas cultas de la nación de Judea, la nación judaica. Son los que conocen, son los que entienden la historia, son los que han tenido la oportunidad de estudiar en las escuelas de rabinos, están bien preparados. Pero cuando Jesús les dice, las rameras y los publicanos van delante de vosotros, prácticamente le está diciendo que la gente más sencilla, la gente más ignorante, los publicanos en este contexto, se refiere a personas que están trabajando a favor del gobierno romano. Y las rameras son las prostitutas. Y está diciendo Jesús entonces que la iglesia del Señor se está llenando con personas que son del nivel social más sencillo. Mientras que el nivel social medio y más elevado están desechando, están poniendo por aparte las palabras del Señor. Lo mismo en esta época. Yo sé que de los que ustedes me escuchan y me ven, algunos son de nivel medio, otros de nivel más bajo y otros de nivel más alto. Pero en realidad los más fieles, los más seguidores, ya por historia, por tradición, desde que conocemos el cristianismo, la mayoría de la gente que conforma las iglesias de Cristo, note que no estoy diciendo ninguna otra iglesia, las de Cristo, está conformada por personas de muy poco conocimiento, personas muy sencillas, pero muy nobles. Cuando yo miro la manifestación de la población mexicana, cuando López Obrador va y visita algunos poblados y veo cómo la población en general se volca, le muestra su cariño, le muestra su favor a López Obrador, no estoy haciendo una comparación con nuestro Señor Jesucristo, pero me puedo imaginar cómo la gente se volcaba allá en Jerusalén cuando Jesús llegaba. Y por lo contrario, cuando los funcionarios públicos se presentaban, no era lo mismo. O sea, los funcionarios públicos eran mirados de otra manera porque tenían un carácter distinto al de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a ir a otro párrafo, esto se encuentra en Mateo, capítulo 3, versículo 8. Voy a regresar mi Biblia, si ustedes tienen Biblia también, regrésese, y si no, yo aquí me regreso nada más y voy a leerla. En este texto, el Señor, Mateo escribe las palabras del Señor y les dice lo siguiente. Bueno, en el contexto que tengo aquí en mi pizarrón, dice que Juan está bautizando en estos momentos en el río Jordán y que los fariseos y los saduceos también se acercaban, pero en el verso 8 Juan los trató muy duramente. En el verso 7, les dice que hagan frutos dignos de su arrepentimiento, pero le voy a leer todo el párrafo para que lo entendamos. Dice, en aquellos días, capítulo 3, verso 1, Juan el Bautista vino y predicaba en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esa frase cuando les dice generación de víboras,
es porque los fariseos y los saduceos ya no estaban cumpliendo con su mandato, con su obligación para con la nación judía. Ellos tenían la obligación de tratar bien a las viudas, a los huérfanos, de mirar en el contexto social por los más necesitados. Pero en lugar de eso, saduceos, fariseos, sacerdotes y altos dignatarios del gobierno judaico se confabulaban para despojar a los más débiles de sus propiedades y aún compraban jueces para que se dictaran sentencias favorables a ellos en lugar de favorables a la gente en necesidad. Por eso aquí Juan el Bautista les dijo, simplemente nada más les dijo generación de víboras, porque en realidad estos funcionarios públicos no son queridos por el pueblo. Como en la actualidad en nuestro país mexicano sucede infortunadamente en la mayoría de nuestros exfuncionarios públicos o funcionarios públicos de los últimos 36 años, no del nuevo gobierno que comenzó López Obrador, pero del anterior, no son queridos, no son estimados. El pueblo se ha volcado a favor de este nuevo gobierno porque mira, intuye y si no lo sabe totalmente, sabe, siente que por 36 años los gobiernos anteriores eran como estos funcionarios de Judá. Simplemente se aprovechaban de los más necesitados. Ahora, me voy a retomar en el contexto, voy a viajar mucho más al pasado. Vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. El libro de Isaías va a ser escrito aproximadamente allá por los años 600 antes de Cristo. Antes de que los asirios vengan y conquisten a Jerusalén, a Judea, y bueno, se lleven prisioneros a los israelitas, reino del norte, los de Judá todavía los van a dejar ahí sin ser tocados, más o menos años 700 antes de Cristo. Después los babilonios van a venir en el año 600. Pero bueno, vamos a mirar aquí Isaías desde comenzando el capítulo 1 y quiero ver con ustedes esos versículos que aquí tengo marcado en el pizarrón. Dice estos versículos, dicen, versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La instrucción que Isaías está dando por instrucciones de Jehová es simple y sencilla. Dejen de hacer lo malo, funcionarios públicos. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Pero ¿cuánto dura ese proceso de dejar hacer lo malo y aprender a hacer el bien? Nada más un momento. No, deja uno de hacer lo malo y el aprendizaje para hacer el bien va a durar toda la vida. Esto es importante porque los funcionarios de Palestina en esa época, Isaías lo dice perfectamente, dice no, dice ustedes simplemente tienen que hacer lo siguiente, busquen el juicio, hagan las cosas correctamente en los juzgados, ayuden a los agraviados. Las personas que han sido maltratadas, ustedes como la élite gubernamental, ayuden a los más necesitados, hagan justicia al huérfano. Hagan trabajo social entre los más necesitados y amparen a la viuda, dice el verso 17. Y hasta después de que hagan eso, entonces vénganse y estemos a cuenta para tratar sus pecados. Si eso hicieren, dice, sus pecados van a ser borrados, van a ser como la blanca lana. Si no hicieren, bueno, van a ser de otra manera el trato para con ustedes. En el pizarrón he puesto lo siguiente, comentar 1.23 en referencia a los funcionarios públicos de México. ¿Cómo vamos a comentar este versículo? Bueno, noten ustedes lo que dice el verso 23. Dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Lo que estoy diciendo no lo estoy inventando. Isaías se lo dijo al pueblo judío porque los gobernantes era lo que hacían. Y cuando hacemos esto en comparación, ahorita también con lo que estamos viendo en estos momentos, en comparación con nuestros exfuncionarios públicos de México, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron durante los últimos 12 años, los últimos 18 años, 36 años? ¿Qué hicieron con nuestro pueblo? ¿O por qué vemos tantos mexicanos viviendo en Norteamérica? ¿Por qué emigramos?
de nuestro amado país para venirnos hacia este país que nos abrió las puertas, al menos a mí, en aquellos años. Bueno, es por eso, es porque en nuestro país, infortunadamente, estos señores, estos funcionarios públicos hicieron lo mismo. Se repitió la historia, lo mismo que hicieron los israelitas, y no hicieron caso de lo que Dios les había ordenado. No se arrepintieron. Ojalá que estos funcionarios que acaban de abandonar el gobierno mexicano y que se encuentran en otros lugares, se arrepientan y ojalá devuelvan todo lo robado y se pongan en cuenta con el pueblo, para con Dios. Lo dudamos, por supuesto. Somos personas que entendemos, aunque enseño religión, enseño Biblia, no por eso soy una persona cerrada, y entiendo que la humanidad, las gentes en general, no nada más en nuestro país, en varios otros países, están cuando pasan estos problemas de corrupción, es difícil quitarse de encima este tipo de situaciones. Déjeme brincarme ahora, ir a buscar el libro de Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 10. Primera de Juan se encuentra hasta el final de la Biblia, casi cerca de Apocalipsis. Juan escribió, el Evangelio de Juan, luego Primera, Segunda y Tercera de Juan, y después el Apocalipsis. Entonces, en esta carta de Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 10, vamos a ver aquí cómo Juan utiliza estas frases cuando dice de esta manera. Dice así, me brinqué hasta Judas, ok, aquí está. Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 10, cuando dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto ya en general habla Juan a los cristianos, y si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo a usted le pregunto, si usted cree en Dios, yo estoy seguro que un gran porcentaje de ustedes mismos van a decir: yo también creo en Dios. Todo mundo creemos en Dios. Y si les seguimos preguntando, ¿y tienen comunión con Dios? Y las personas como que pierden ya la idea y dicen, ¿qué significa tener comunión? Bueno, los primeros cristianos, cuando Juan les escribe, les dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, una persona que dice que anda en comunión con Dios, pero anda en tinieblas, entonces nosotros no estamos bien. Pero si le confesamos a Él nuestros pecados, entonces Él nos limpia toda maldad. Déjenme leerles el 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En todo el contexto de lo que acabo de leerles, se menciona varias veces la cuestión de mentir y de andar en pecado. Usted en estos momentos, si acaso se le pide que usted confiese sus pecados, Dios es justo. Usted va a decir: sí, hombre, pero es que mis pecados son bien difíciles, mis pecados son bastante duros, no me siento a gusto en ser una persona que va a transformar mi vida, o no creo que Jesús vaya a hacer eso conmigo. El ejemplo que les di ayer acerca de David en el Antiguo Testamento es un ejemplo, al menos para mí, es concluyente. El Señor perdona los peores pecados. Los pecados que David hizo fueron terribles y sin embargo cambió, se arrepintió, se transformó. Bueno, lo mismo somos nosotros en esta época. Dios a todo mundo nos está dando la oportunidad de cambiar, la oportunidad de ser personas diferentes, la oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Porque si nosotros decimos: no, yo no tengo pecado, nunca he cometido pecado, entonces estamos convirtiendo al Señor en mentiroso y entonces su palabra no está en nosotros. Pero la realidad es, el Señor nunca miente. Nosotros sí tenemos pecados y si nadie en la sociedad nos lo conoce, Dios sí conoce los pecados que nosotros tenemos. Por eso siempre la invitación para ustedes en todos los videos es: piensen, razonen. Estos videos no están enviados con un lenguaje muy elevado. Son palabras sencillas por medio de las cuales les explico que sí podemos cambiar, sí podemos modificar, sí podemos transformarnos, sí podemos arrepentirnos y ser personas que practicamos la verdad.
¿Existe una iglesia? Claro, en videos anteriores ya les he mostrado, les he enseñado, les he dicho que la iglesia del Señor sí existe. Y esa iglesia es única, y que en esta época otros hayan cambiado, hayan modificado, no es culpa del Señor. Son los humanos los que piensan que son más inteligentes que Dios y entonces modifican o intercalan doctrinas, enseñanzas que no son lo que la Biblia enseña, lo que el Señor nuestro nos enseña. Lo invito a usted a que analice, mire mis videos, y si usted un día llega a tomar la decisión, bueno, voy a estar dando instrucciones al final de estos videos, al final de ellos quizá va a ser como el número 35, 36, voy a dar algunas instrucciones de lo que pueden hacer ustedes donde quiera que me estén mirando para poder ser cristianos, para poder acercarse a Dios. Ni siquiera voy a estar yo con ustedes, nada más los voy a orientar, y allá donde ustedes vivan, allá hay lugar, debe haber lugar cerca, unos cuantos kilómetros, no muy lejos, debe existir un grupo de cristianos, un grupo de personas que se llaman así nada más, Iglesia de Cristo. No el edificio es una estructura, la iglesia son las personas. Que tenga usted muy buena tarde, bendiciones para usted, y voy a dar por terminado en estos momentos mi presentación. Hasta luego.